Dicen que en Marte no hay vida. Dicen que el silencio es absoluto. Dicen que nada sobrevive a la noche marciana. Pero cuando la misión Helios 7 descendió entre la tormenta de polvo, los 6 miembros del equipo entendieron, demasiado tarde, que algunas cosas no solo sobreviven, también observan. Desde el primer paso fuera del módulo, algo en el aire vibraba, como si la arena roja murmurara nombres que ninguno había dicho. Ethan Cole lo sintió primero, un escalofrío tan profundo que parecía venir desde debajo del suelo. La estación Helios 7 estaba intacta, luces encendidas, sistemas funcionando, puertas sin señales de violencia, pero vacía, completamente vacía. Solo una frase escrita en el cristal interior de la esclusa, con algo que no era sangre, ni tinta, ni nada reconocible. Si te mira, no pestañees. Sarah Mitchell ordenó silencio, pero sus manos temblaron. No lo admitiría, pero ella también escuchó ese rumor bajo el metal, ese golpeteo rítmico que no coincidía con ninguno de los sistemas de ventilación. La primera noche en la estación reveló lo imposible. Ethan se despertó con la sensación de que alguien estaba parado a los pies de su litera. Cuando abrió los ojos, no había nadie. Pero el vidrio del casco que había dejado en la mesa mostraba la marca de un aliento que no era humano, un aliento que no producía vapor, un aliento que no debería existir en Marte. Y entonces ocurrió. Emily Ross gritó desde el corredor: «¡Capitana! Él no está parpadeando. No ha parpadeado en 20 minutos». Todos miraron a Michael Harper bajo la luz roja de emergencia. Sonreía, demasiado, con un rostro que parecía aprender a ser humano, en tiempo real. Lo peor estaba apenas comenzando. La misión Helios 7 no debía ser peligrosa. Era, en teoría, una expedición rutinaria enviada para investigar el fenómeno luminoso registrado cerca del Valle Icarus, en una región remota de Marte. Un brillo imposible que aparecía cada madrugada, extendiéndose como una línea rojiza sobre el horizonte, demasiado recta, demasiado precisa para ser natural. La NASA quería respuestas, y los 6 científicos elegidos eran los mejores en sus áreas: biología, geología, comunicaciones, medicina, robótica y comando. Personas preparadas para enfrentar cualquier falla técnica. Pero no lo que encontraron allí. Desde el inicio, algo en la estación parecía fuera de lugar. No había señales de lucha, ni mensajes de socorro, ni restos de la tripulación anterior. Todo estaba ordenado, limpio, como si hubieran salido solo unos minutos antes. Y, sin embargo, una atmósfera pesada flotaba en cada pasillo. Hiro Tanaka fue el primero en notar que algunas cámaras habían sido movidas, apuntando hacia rincones oscuros. Luna Serrano aseguró haber visto sombras que no respondían a la luz. «Ethan». Ethan escuchaba pasos detrás de él, siempre 1 o 2 metros más lejos, siempre justo cuando se quedaba solo. Pero el verdadero terror comenzó cuando comprendieron que no estaban solos, que algo dentro de Helios 7 imitaba movimientos, estudiaba gestos, copiaba voces, y que cada minuto que pasaba aprendía más. Una presencia silenciosa, inteligente y perfectamente oculta. Si te gustan historias de terror cósmico como esta, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comenta desde qué país nos estás viendo. Esto apenas empieza, y lo que ocurrió dentro de Helios 7 cambiará todo lo que creías saber sobre Marte. El primer día en la estación Helios 7 debería haber sido de rutina, pero desde el momento en que Ethan Cole cruzó la esclusa principal, sintió que el aire allí dentro estaba equivocado. No era un olor, no era una temperatura. Era como si cada molécula del ambiente hubiese sido manipulada por algo que no entendía del todo cómo reproducir el clima humano. Un silencio demasiado limpio, demasiado fabricado. Hiro Tanaka fue quien rompió el mutismo inicial. Los sensores térmicos están registrando calor residual en los pasillos, pero no hay nadie aquí,
Sarah Mitchell frunció el ceño. ¿De cuánto estamos hablando? No debería haber nada, respondió Hiro. Pero hay rastros, como si alguien hubiera caminado hace pocos minutos. Emily Ross se adelantó por el corredor A3. Su linterna temblaba en su mano, aunque intentaba disimularlo. No hay señal de la tripulación anterior, ninguna transmisión grabada, ningún informe. Es como si todos se hubieran apagado. Luna Serrano, la única que parecía menos afectada, se agachó frente a una de las paredes metálicas. «Esto no estaba aquí», murmuró. El grupo se aproximó. Había una marca larga, irregular, como si algo viscoso hubiera sido arrastrado por el panel. No era sangre, no era aceite, era una sustancia transparente que respiraba. Sí, respiraba. Se movía con el ritmo lento de una criatura durmiendo. «No lo toques», ordenó Ethan, pero Luna ya había retrocedido, palideciendo. De repente, todas las luces parpadearon al mismo tiempo. 1, 2, 3 veces. Luego, un zumbido profundo recorrió la estación, tan grave que hizo vibrar los trajes de los 6. Emily llevó una mano al comunicador. «Se está activando un registro de audio automático. No lo inicié yo». La pantalla mostró un archivo sin título. Era una grabación corta. Cuando se reprodujo, todos se quedaron inmóviles. Una voz humana, muy humana, pero distorsionada, como si la garganta que la producía no fuera exactamente de un ser humano. «No pestañees», dijo la voz. «Él aprende cuando parpadeas». Michael Harper miró a su alrededor, sintiendo que algo se movía fuera de su campo de visión. Esto no es real, pero en el pasillo detrás de él, una sombra cruzó de forma incorrecta. No siguió la dirección de la luz, no proyectó el ángulo adecuado. Se deslizó sin forma definida, como una imitación torpe de un cuerpo. «Regresen al módulo central», ordenó Sarah. «Ahora». Mientras corrían, Ethan sintió un detalle que lo heló por completo: el sonido de pasos detrás de ellos. Pero no coincidían con los suyos, ni con los de nadie humano. Eran como pasos aprendidos, repetidos y mal imitados. Y justo antes de entrar al módulo central, escucharon una respiración demasiado cerca. Dentro del pasillo vacío, cuando Ethan giró, algo lo estaba mirando desde la oscuridad y no estaba parpadeando. El módulo central de Helios 7 se cerró detrás de ellos con un chasquido metálico que resonó demasiado fuerte, como si las paredes celebraran haberlos atrapado dentro. Ethan respiró hondo, intentando recuperar la calma, pero había algo en el ambiente. Una vibración mínima, constante, como un zumbido debajo del suelo. No era eléctrico, no era mecánico, era casi orgánico. ¿Alguien más sintió eso?, preguntó Emily, abrazando su tablet contra el pecho. «La estación está viva», susurró Luna sin pensarlo. Todos la miraron. Ella tragó saliva. «No me refiero a eso. Es una forma de decir, pero nadie creyó que fuese solo una metáfora». Sarah Mitchell, con su postura rígida, comenzó a revisar los monitores. «Necesito un registro completo de cámaras. Hiro, filtra cualquier movimiento, incluso variaciones mínimas». «Entendido», respondió él, aunque su voz temblaba. «Pero hay algo raro. Algunas cámaras están transmitiendo otras cosas». ¿Qué cosas?», preguntó Ethan. Hiro apretó los labios. «Grabaciones de nosotros, pero no las hicimos». El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Michael Harper, que había permanecido callado, activó su visor médico para verificar los signos vitales de todos. «Solo quiero asegurarme de que ninguno esté entrando en shock». Pero cuando analizó los datos proyectados en su pantalla, su rostro se tensó. Esto no puede estar bien»,
Las frecuencias cardíacas no coinciden con las que registramos al descender. ¿Variaciones?, preguntó Ethan. No, es peor. Hay duplicaciones, como si hubiese dos lecturas superpuestas para cada uno de ustedes. Emily retrocedió un paso. Dos lecturas. Michael, eso no tiene sentido. Él la miró, pálido. Exacto, no lo tiene. De repente una estática rasgó los altavoces de la estación. No fue un ruido técnico, sonó húmedo, un sonido de carne siendo arrastrada por metal. Luego, una voz idéntica a la de Sarah Mitchell. Corredor B7, uno de ustedes ya no es el mismo. Sarah sintió su corazón detenerse. Esa no soy yo. Lo sabemos, dijo Ethan, aunque su voz apenas era un hilo. Hiro abrió la transmisión del corredor B7. La imagen era borrosa, oscilante, como si la cámara estuviera respirando. Entonces, entre la bruma digital, se formó una figura. Emily contuvo un grito. ¿Es Michael? Parecía Michael. Tenía su altura, su traje, su postura. Pero había algo mal. Los brazos estaban demasiado largos, los dedos se movían con un retraso mínimo, y la cabeza se inclinaba hacia un lado como si no entendiera cómo sostener su propio peso. Michael, el real, retrocedió horrorizado. «Eso no soy yo». La figura en la pantalla levantó una mano. Los dedos se doblaron en ángulos imposibles y entonces abrió la boca. Pero no salió sonido. La voz llegó 3 segundos después. «No pestañees», dijo la copia. «Él está aprendiendo de ustedes». La pantalla se apagó. Todos quedaron inmóviles, helados, entendiendo por fin que algo allí dentro no solo los imitaba, estaba ensayando. La imagen de la copia de Michael se quedó grabada en la mente de todos, como una sombra adherida a los huesos. Nadie habló durante varios segundos. El silencio era tan denso que parecía tener peso. Ethan respiró hondo, pero incluso ese acto básico sonaba fuera de lugar dentro de la estación. Helios 7 ya no era un refugio. Era un organismo respirando alrededor de ellos. «Necesitamos cerrar todos los accesos al corredor B7», ordenó Sarah, intentando mantener la compostura. Hiro negó con la cabeza sin despegar los ojos del monitor. «No sirve. Las compuertas se abren y se cierran solas, como si la estación supiera que estamos aquí». Luna se acercó a una de las paredes y pasó la mano a unos centímetros del metal. «Esto vibra», murmuró, «como un corazón enorme, pero no es un corazón humano». Emily, que había permanecido en silencio desde la transmisión, rompió a llorar sin sonido. «No quiero volver a ver eso, esa cosa usando tu cara», dijo mirando a Michael. «No quiero que use la mía». Ethan la tomó por los hombros. «Vamos a descubrir qué está pasando. No estamos indefensos, pero incluso él sabía que era mentira». Un pitido agudo interrumpió la tensión. Hiro miró el panel. Las cámaras del nivel inferior acaban de encenderse por sí solas. «Muéstralas», ordenó Sarah. Las imágenes aparecieron una por una, pasillos vacíos, tan silenciosos que parecían eternos. Luego, en la tercera cámara, algo cruzó frente al lente. Solo un segundo. Una sombra larga, demasiado alargada, con movimiento irregular, como un cuerpo que aún no recordaba cómo caminar. «Rebobínalo», dijo Ethan. Hiro lo hizo. Lo ralentizó. Fotograma por fotograma. Todos se quedaron sin aliento. La figura era Ethan, o algo que intentaba ser Ethan. Tenía su altura, su marcha, incluso la forma en que inclinaba la cabeza al pensar, pero sus piernas parecían moverse con un retraso milimétrico y los brazos colgaban demasiado. Era un Ethan incompleto. «Esa cosa ya me copió», susurró el verdadero Ethan,
Incapaz de despegar los ojos de la pantalla, Luna dio un paso atrás. Si puede copiarte a ti, entonces puede copiarnos a todos. Emily retrocedió aún más, con la voz quebrada. ¿Y si ya lo hizo? ¿Y si ahora mismo estamos encerrados con copias que no sabemos identificar? Michael tragó saliva, sin dejar de observar la pantalla. Eso explicaría las lecturas duplicadas. La transmisión comenzó a distorsionarse. Primero un ruido estático, luego un gemido, algo entre un crujido de huesos y un intento de vocalizar. La figura en pantalla se giró hacia la cámara y sonrió. Un gesto torcido, un gesto que no pertenecía a ningún ser humano. Después levantó una mano y con un movimiento lento, casi infantil, comenzó a saludar. «Nos está mostrando que sabe que lo vimos», dijo Hiro, aterrado. Entonces, algo más ocurrió. Una segunda figura entró en cuadro. Era Emily, o algo que parecía Emily, pero con los ojos completamente fijos, sin parpadear. Emily, la real, se desplomó al suelo gritando. La pantalla se cortó, y en ese instante las luces del módulo parpadearon 3 veces, como si la estación estuviera avisando algo. Las luces terminaron de parpadear y se estabilizaron en un tono rojizo, como si la estación hubiera decidido que esa era la iluminación más adecuada para lo que estaba por ocurrir. Ethan sintió que el aire se volvía más denso, casi pegajoso, como si algo invisible estuviera ocupando el mismo espacio que ellos. Emily seguía en el suelo, temblando, incapaz de apartar la mirada del monitor apagado. «Tenemos que movernos», dijo Sarah, aunque su voz ya no tenía la firmeza militar de siempre. Michael se inclinó para ayudar a Emily, pero Ethan lo detuvo con una mano. «Espera», Michael frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?» «Quiero ver tus ojos», dijo Ethan. El silencio se hizo más espeso. Michael lo entendió. Esa era la nueva prueba. Los ojos, el parpadeo, lo humano o lo que quedaba de ello. Michael sostuvo la mirada. Durante un segundo interminable, Ethan vio algo extraño en él. Un leve retraso en la dilatación de sus pupilas. Un microsegundo, nada más, pero suficiente. «Estoy bien», dijo Michael retrocediendo un paso. «Soy yo». Luna lo observaba desde atrás sin bajar la guardia. Ella también había visto el retraso. Emily, aún con lágrimas, murmuró. «¿Y si la copia aprende a parpadear? ¿Y si ya lo hace?» Hiro revisó el panel táctil, buscando salidas, señales, cualquier cosa. «No podemos quedarnos aquí. Si la estación controla las puertas, tenemos que llegar al conducto manual de ventilación. Desde ahí accedemos al núcleo de energía». «¿Y qué hacemos ahí?», preguntó Sarah. «Apagarla», respondió Hiro. «Si esto es un organismo, hay que dejarlo sin alimento». Luna respiró profundo. «¿Y si la estación ya está viva? ¿Y si lo que vive aquí no necesita energía, sino a nosotros?» Antes de que pudieran responder, un sonido se arrastró por el techo. Algo húmedo, algo pesado, algo que se deslizaba sin forma definida. Todos apuntaron sus linternas hacia arriba. Entre las rejillas metálicas, una masa oscura se movía. Pulsaba, reorganizaba sus contornos como si estuviera decidiendo qué forma adoptar. A veces parecía un torso, otras una cabeza alargada. Luego, múltiples brazos que se retraían como probando configuraciones diferentes. Emily retrocedió. «Eso no es posible», pero lo vieron con claridad. Una boca se abrió en medio de la masa, como si un rostro estuviera tratando de formarse. Los dientes se alineaban en ángulos imperfectos, incapaces de comprender la simetría humana. Y luego, en un murmullo gutural, la criatura emitió una voz. La voz de Ethan. «No, corran». Ethan sintió un shock helado en la nuca. «Eso no soy yo», susurró. De pronto la rejilla cedió.
La criatura cayó al suelo golpeando el metal con un sonido viscoso y mientras se levantaba, su cuerpo comenzó a encajar. Piernas, brazos, cuello, un rostro inacabado. Emily gritó: «¡Está aprendiendo más rápido!». Sarah levantó su arma. «Muévanse al conducto de ventilación ahora». Hiro abrió la puerta manual. Ethan fue el último en entrar. Pero antes de cerrar, escuchó la criatura pronunciar un susurro idéntico al suyo. «Ethan, ven conmigo». Y lo peor no fue la imitación. Fue la duda que nació en su mente. ¿Y si ya había otra versión de él en algún lugar de la estación? El conducto de ventilación era estrecho, frío, construido con placas metálicas que vibraban como si algo respirara entre ellas. Ethan avanzaba al final del grupo, iluminando el pasillo tubular mientras escuchaba, desde atrás, el arrastre húmedo de la criatura intentando seguirlos. El eco era irregular, como si sus extremidades aún estuvieran en proceso de recordar cómo funcionar. Hiro abrió la compuerta hacia el núcleo de energía. «Debería estar vacío», susurró, pero nada en Helios 7 cumplía ya las reglas. El núcleo era un espacio circular, rodeado de cables gruesos que bajaban del techo como venas expuestas. Un zumbido profundo llenaba el ambiente, demasiado orgánico para ser un simple motor. Sarah señaló la consola central. «Cortamos la alimentación y luego sellamos este módulo. Si la estación está viva, la debilitaremos». Emily, aún temblando, se aferró al brazo de Luna. «¿Y si la estación se defiende?». Luna no respondió. No tenía respuesta. Michael se acercó al panel, pero antes de tocarlo, Ethan lo detuvo. «Espera». Michael giró hacia él, irritado. «¿Qué ahora?». «Quiero ver tus ojos otra vez», dijo Ethan, y todos contuvieron la respiración. Michael sostuvo la mirada, pero esta vez algo falló. Parpadeó 2 veces, pero demasiado sincronizado. Perfecto, demasiado perfecto. Emily retrocedió, horrorizada. «Los humanos nunca parpadean así». Michael sonrió. Un gesto exacto, preciso, un gesto ensayado. «Aprendo rápido», dijo, pero su voz no tenía emoción alguna. Hiro se lanzó hacia la consola para activar el bloqueo, pero Michael lo agarró del cuello con una fuerza imposible. Su brazo se deformó, estirándose como caucho, ajustándose alrededor de la garganta de Hiro como si fuera un tentáculo muscular. «¡Déjalo!», gritó Sarah disparando. El impacto abrió un agujero enorme en el torso del impostor. Pero no salió sangre, sino filamentos, hilos, músculos reacomodándose, intentando reparar una forma que no entendían. La criatura giró hacia Ethan, extendiendo un brazo que comenzó a multiplicar articulaciones, buscando imitar su estructura ósea. «Ethan, quédate conmigo», repitió, con su propia voz, pero sin alma. Luna activó un interruptor de emergencia. El núcleo comenzó a sobrecargarse. Luces blancas estallaron por toda la sala. La estación vibró como un animal herido. La criatura gritó en un coro de voces humanas, voces robadas. «¡Salgan!», ordenó Sarah. Hiro, aún aturdido, logró abrir la compuerta manual del pasillo exterior. Emily, Luna y Sarah escaparon primero. Ethan las siguió, pero se detuvo, porque en el otro lado del pasillo había otro Ethan. Un Ethan cubierto de polvo marciano, con el traje rasgado, con los ojos llenos de terror auténtico. «No vuelvas ahí», dijo el Ethan del pasillo. «Eso que dice ser yo, no soy yo». Ethan sintió cómo su estómago se hundía. Miró atrás. El impostor avanzaba hacia él, recomponiendo su cuerpo con gruesas capas de carne. Miró adelante. Su posible, verdadero yo temblaba, extendiéndole la mano. ¿Quién era real? ¿Quién era la copia? El núcleo explotó detrás de ellos. La estación rugió como un animal. Las luces se apagaron y Ethan tuvo que elegir. La explosión del núcleo sacudió Helios 7 como si la estación entera hubiese despertado de un sueño profundo.
Un estruendo seco recorrió los pasillos, seguido de un silencio tan absoluto que parecía absorber el aire. Luna, Emily, Hiro y Sarah lograron salir por el corredor lateral, pero al volverse para buscar a Ethan, ya no había nadie allí. No un cuerpo, no una sombra, no un grito, nada. La estación, iluminada solo por luces intermitentes, parecía observarlas respirando con un ritmo lento y monstruoso. Cada parpadeo de las alarmas mostraba figuras borrosas en los rincones, como si la explosión hubiera esparcido fragmentos de lo que habitaba en Helios 7. «Tenemos que llegar al módulo de escape», dijo Sarah, pero su voz sonó extraña, como si viniera desde muy lejos. El grupo avanzó sin mirar atrás. Sabían que mirar atrás era invitar a las copias, a las sombras sin parpadeo, a esas formas incompletas que aprendían demasiado rápido. Hiro se detuvo cuando las cámaras del pasillo se encendieron solas. En la pantalla apareció una figura caminando hacia ellos. Ethan, o tal vez no. La transmisión mostró dos Ethans juntos durante un instante, como imágenes superpuestas. Uno parecía herido, jadeando. El otro se movía con un retraso imperceptible, pero real. Las luces parpadearon. Cuando volvieron, solo quedaba uno. Hiro apartó la vista. «No sabemos cuál es». Sarah respondió sin mirarlo. «No importa. Ahora ninguno de nosotros puede estar seguro de quién es quién». Llegaron al módulo de escape y cerraron la compuerta. El sistema activó los propulsores. Marte quedó atrás como una esfera silenciosa y roja. Pero mientras ascendían, Emily notó algo. Dentro del módulo, en la pared metálica, había una marca, una huella, una forma humana que no debería estar allí. Y al verla, Luna sintió un escalofrío helado, porque esa huella estaba respirando. La grabación final de la misión Helios 7 termina ahí. La NASA nunca explicó lo sucedido. Y nadie supo qué versión del equipo llegó realmente de regreso, o si algo más regresó con ellos.